Versículo 6 al versículo número 22. Amén. No se preocupe, yo tengo paciencia. Busque con despacio. Amén. Aleluya. ¿Sí me escucha ahí? Amén. Estamos bien, ¿verdad? Excelente. Amados hermanos, tomando el libro de Éxodo, tomando la palabra de Dios en este libro, donde la Biblia narra un acontecimiento que vivió Israel por un tiempo. Recordemos que Israel es el pueblo escogido de Dios. Es el pueblo que Dios escogió para que sea como la niña de sus ojos, para cuidarla, para protegerla. Alabado sea el nombre del Señor. Pero en aquel tiempo sucedió algo con aquella nación. Este pueblo fue tomado esclavo por Egipto. Y el pueblo de Israel comenzó a servirle en esclavitud a Egipto. Ahora, Israel, dice la Biblia, lo que hemos tomado en esta noche, que el pueblo de Israel se comenzaba a multiplicar, aún estando como esclavo de Egipto. Entonces, ya había muerto para aquel instante, para aquellos tiempos, José, un hombre que a Dios había tomado en aquel momento, en aquel tiempo, y había llevado a Egipto aún para que sea una persona de autoridad en aquel tiempo, en aquel lugar. Este hombre ya había muerto. El faraón de aquel tiempo también había muerto y había tomado, gloria sea el nombre del Señor, la posición de faraón, un hombre que no conocía quién era José, que tampoco conocía al Dios de los israelitas. Alabado sea el nombre de Jesús. Y entonces este hombre se comenzó a dar cuenta de algo, que el pueblo de Israel, aún estando esclavo, se comenzaba a multiplicar de tal manera que ese pueblo se veía más fuerte que el mismo pueblo de Egipto, y ellos tuvieron miedo. Bendito sea el nombre del Señor. La pregunta es, ¿por qué se multiplicaba Israel tanto si estaba viviendo en esclavitud? Estaban sirviéndole a otra nación que no conocía de Dios. Es simple, porque cuando está la bendición de Dios sobre tu vida, Dios en ti va a hacer que tu vida sea prosperada de tal manera que la gente que no conoce a Dios se va a dar cuenta, este es hijo de Dios, porque Dios lo está bendiciendo. Ellos no entendían. Aquel faraón que se había levantado no entendía aquello. Entonces sucedió y dijo, seamos sabios, vamos a oprimirlo más. Levantemos hombres que estén ahí supervisándole, ahí molestándole, presionándoles a ellos, para que ellos no se multipliquen. Pero pasaba algo, que es lo que yo le quiero transmitir en esta noche a usted. Amén, aleluya. ¿Sabe qué? Si usted lee el pasaje que hemos tomado en esta noche, dice que cuanto más los oprimían, mucho más se multiplicaban. Bendito sea el Señor. Así son los hijos de Dios. No importa tu problema o tu necesidad, o lo que estés pasando, o tu preocupación. Cuando tú estás en Dios y confías en Él, no importa la situación, Dios te va a sacar adelante. Dios va a pelear por ti, como peleó con Israel en aquel tiempo, cuando estaba viviendo de esclavitud con los egipcios. Los egipcios los oprimían, pero entre más eran oprimidos, ellos más se multiplicaban. No los podían detener, porque la mano de Dios estaba sobre ellos, protegiéndolos y ayudándolos aún en esa necesidad que estaban pasando. Gloria a Dios, aleluya. Ahora Faraón no sabía qué hacer, y se le vino la idea de llamar a las parteras hebreas, y las llama y le dice, vean, les voy a decir algo. Cuando ustedes atiendan a estas mujeres en sus partos, dense en cuenta bien, si es hombre, si es niño, lo matan, pero si es mujer, la dejan vivir. ¿Por qué hacía eso?
Porque en aquel tiempo todos los varones al crecer eran tomados como soldados. Y ellos tenían miedo que como se multiplicaban de tal manera, ellos tenían el temor que los hombres, los niños al crecer, ya siendo hombres, se rebelaran contra Egipto y le hicieran la guerra. Ellos temían eso. Pero ¿sabe qué? Yo quiero que tú me entiendas en esta noche. Estamos hablando de mujeres que estaban embarazadas. Estamos hablando en este pasaje bíblico de mujeres que este hombre ya había levantado sentencia sobre aquellos niños que estaban en el vientre de aquellas mujeres. Y el único que tiene derecho, poder y autoridad para quitar la vida es el Dios del cielo. Amén. Que nos la dio. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero aquí viene lo bueno, amado hermano. Estas mujeres, cuando escucharon eso, dicen que ellas toman la decisión de obedecer a Dios y no a Faraón. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y cuando atendían los partos, ellas no mataban a los niños, los dejaban vivir. Pero aquello llegó a los oídos de Faraón y las llamó y le dijo: ¿por qué hicieron esto? Yo les ordené que mataran a todos los niños y a las niñas las dejaran vivas. ¿Por qué lo hicieron? Y ellas responden algo: porque las hebreas son más robustas que las egipcias, y mientras nosotros vamos a atender el parto, ellas ya dan a luz. ¿Me explico? Amén. ¿Sabe qué pasaba? Escúcheme lo que le voy a decir. Cuando tu descendencia, y tu descendencia estoy hablando de tus hijos, cuando tus hijos tú los pones en las manos de Dios, te lo digo con autoridad, y ya vas a ver por qué te lo digo con autoridad. Yo no te lo vengo a decir porque lo leí solamente, porque lo aprendí de la palabra, no. Yo hoy te lo digo porque yo lo experimenté y lo viví, y te lo voy a dar como testimonio en esta noche. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Cuando tu descendencia la pones en las manos de Dios, aunque el enemigo se levante, aunque el diablo se levante, aunque quieran destruir a tus hijos, aunque los quieran matar, hay un Dios que los guarda y los protege, porque tú los pusiste en las manos de quién es el mejor, en las manos de Dios. Aleluya. Cuando me casé con Joana, ya muchos saben, pero lo voy a volver a dar, porque viene a cotación esto. Amén. A Joana le habían dicho que no podía tener hijos. El médico le dijo: usted tiene un problema, que usted si queda embarazada, a lo mucho 2 meses y se le van a venir. Era un diagnóstico médico. Humano. Pero ese diagnóstico médico tenía peso en la parte humana, en la parte científica. Cuando me casé con ella y me enteré humanamente en mí, yo tenía poco tiempo en los caminos del Señor, iba a tener 1 año, creo, no tenía poco tiempo, y yo me preocupé, porque no había tenido experiencias con Dios de tal manera que mi fe sea gigante. Entonces cuando yo oí eso, mi corazón se entristeció. Yo dije: ¿será que nunca voy a tener hijos? Y ella quedó embarazada. Y cuando quedó embarazada yo me alegré. Pero pasaba algo. En mí, como que el diablo me atormentaba. 2 meses te dijo el médico, 2 meses te dijo el médico, se le va a venir y se le va a venir. Y yo estaba con eso en mi corazón. Yo recuerdo en una mañana, 7:30 de la mañana, yo prendo una emisora evangélica. Y había una mujer de Dios, Voces de Salvación en el ministerio, no me olvido. Aleluya. Y el ministerio Voces de Salvación era un ministerio que era de oración. Y había una mujer predicando. Joana estaba dormida, yo ya estaba despierto escuchando el mensaje. Pero en mi corazón estaba eso. Y cuando esta mujer termina de predicar, ella comienza a decir estas palabras: si tú quieres un milagro, hoy es el momento de tu milagro. Amén. Créele a Dios, llénate de fe,
Porque vamos a orar al Dios del cielo para que tu milagro se haga realidad. Amén, aleluya. ¿Sabes qué pasó? Yo digo, wow, estas palabras de esta mujer llena de unción y autoridad llegaron a estremecer mi ser en ese momento. Entonces yo dije, no, ella estaba dormida. Y yo le pongo la mano en el vientre y comienzo a orar. Pero por primera vez en mi vida conocí lo que es fe. ¿Sabes por qué? Porque una cosa es orar livianamente, una cosa es orar de una manera sencilla, otra cosa es orar con el corazón quebrantado, confiando en el único que le puede ayudar. Amén. Entonces yo puse mi mano sobre él y mire lo que pasó, mi primera experiencia en Dios tan bella, nunca la voy a olvidar. Cuando yo estaba orando, la mujer en la radio estaba orando y dijo estas palabras: aquel varón que puso la mano en el vientre de esa mujer recibe el milagro porque creíste. No tengo uno, tengo 3 hijos y por el cual oré, hoy le sirve al Señor. Gracias, Padre. Sonando el piano y le canta a Dios. ¿Qué es lo que te quiero dar a entender? El enemigo puede ponerte muchas cosas en tu cabeza, puede atacar a tus hijos, a tu familia, pero el que tiene el control de todo cuando tú lo pones en la mano de Dios es aquel que le dio la vida y te dio la bendición de tener a tus hijos. La Biblia dice: herencia de Jehová son los hijos. Amén, gloria a Dios. Dios te lo da como herencia y tú se los entregas a Él y Él los va a guardar. Y en su tiempo ellos vendrán a los caminos de Dios. En su tiempo ellos van a servir al Dios del cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El diablo lo que quería, que los israelitas, los niños murieran. Pero una cosa es lo que el diablo diga y otra cosa son los planes de Dios en tu familia y en tus hijos. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, estas mujeres se llenaron de temor y no obedecieron a Faraón. Cuando Faraón le fue a increpar y a reclamar, ellas tuvieron respuesta. ¿Y sabe qué pasó? Aquí viene la parte buena. Que cuando tú le obedeces a Dios, escúchame, cuando tú le obedeces a Dios, cuando tú le temes a Dios, tu vida es bendecida, porque dice la Biblia: entonces Dios bendijo a estas mujeres y prosperó a su familia. Alabado sea el nombre del Señor, porque Dios jamás te va a dejar sin recompensa cuando tú le sirves a Dios de corazón. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso recuérdalo bien y llévatelo siempre en tu corazón. Cuando tú le sirves a Dios de corazón, alabado sea el nombre de Jesús, Dios te va a recompensar aquí mismo en la tierra por lo que tú haces para Él. Cuando tú le sirves de corazón, cuando tú no le obedeces a la voz del enemigo, cuando tú le crees a la palabra de Dios y obedeces a la voz de Dios, cuando te dice tal vez tus hijos no tienen remedio, tus hijos no tienen salvación, mentira del diablo, es cuando Dios te promete a ti: oh, bendito sea el nombre de Jesús, cree que el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa. Entonces mis hijos están bajo una cobertura, ellos le van a servir a Dios, ellos no le van a servir al enemigo, ellos no van a estar en la droga, ni en el alcohol, ni en el sicariato. Ellos van a estar adorando el nombre de aquel que le dio la vida. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. vive. Pero lo que sí sé por la palabra, que a pesar de eso y en esa circunstancia, tú vas a ver la gloria de Dios. Amén, aleluya. Solamente tú tienes que aprender a creerle a Él. Bendito sea el nombre Gloria a de Jesús. Dios. Vive Cristo. Tú tienes que aprender a confiar plenamente en Él. Israel estuvo en esclavitud, pero aún estando en esclavitud, Dios se movió en misericordia. ¿Usted sabe por qué ellos cayeron en esclavitud? Si usted lee el libro anterior a Éxodo, Ay, nena, santo. usted se va a dar cuenta de algo. Aleluya. Vive Cristo. Que Israel empezó bien, creyéndole a Dios. Amén, aleluya. Pero sucedió que se olvidaron de Dios. Y ese es lo delicado. Tú te olvidas de Dios, a veces Dios permite ciertas cosas para que tú entiendas que en Dios estamos mejor. Y que fuera de Él no hay nada, no hay paz, no hay tranquilidad. Pero estando en Dios, a pesar de las pruebas, tú vives confiado porque sabes quién te llamó y quién te ayuda y quién te provee. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios permitió que ellos cayeran en esclavitud. Pero aún estando en esclavitud,
Dios los guardaba porque tenía un propósito con ellos. Hay algo que tú debes entender. Tú estás en los planes de Dios. Tú estás en los propósitos de Dios. Y esos planes divinos se tienen que cristalizar. Aunque el enemigo se ponga de cabeza, esos planes se tienen que cristalizar en tu vida. Porque cuando Dios determina algo, todo lo que Él determina y dice, se cumple. Amén. La Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Amén. Cuando Dios prometió darte vida, Él te la va a dar. Cuando Dios te prometió cuidar a tus hijos, Él los cuidará. Alabado sea el nombre de Jesús. Oiga, y qué bendición tan grande. Cuando usted lee la Biblia en esta parte y encuentra que los niños Dios los guardó. Amén. Y si usted lee más abajo, un texto que no leímos, pero va a encontrar ahí la vida, ahí, en ese tiempo, en ese momento, en esa circunstancia, nació un hombre que se llamó Moisés. Porque estaba en ese grupo que no querían que viva. Cuando nació, lo escondieron por 3 meses. Y al ya no poderlo esconder, entonces lo ponen en una canasta y lo ponen en el río. Y la hija de Faraón se estaba bañando ahí. Y manda a verla con sus criadas y encuentra un niño hermoso de los israelitas que estaba ahí en sus manos. Pero una de las criadas era la tía del niño, le dice, ¿quieres que te busque a alguien para que te lo críe? Ve, búscalo. ¿Y sabe quién se lo trajo? A la propia madre. ¿Hasta dónde Dios es bueno? Aleluya. ¿Sí me está Amén. entendiendo? Aleluya. Dios es bueno, amado hermano. Yo recuerdo una varona estando sin conocer a Cristo, una vida desordenada de droga. Tuvo sus hijas y una abandonó y no supo la vida de ella. Cuando viene a Cristo, entra una desesperación esta mujer de buscar a su hija y no la hallaba. Ella comenzó a clamarle a Dios de tal manera hasta que Dios le respondió. La encontró en un babahoyo. Después de muchos años, se volvió a encontrar con ella, arrepentida en polvo y ceniza por lo que había hecho. Hoy alaba a Dios y le da las gracias y vive agradecida eternamente del Dios del cielo, porque Dios le dio la oportunidad, primero, de salir de un mundo perdido, y 2, de reencontrarse con aquella niña que un día, por la mala cabeza, perdió. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él ordena todo. No importa qué tanto esté desordenado su vida, siempre Él la va a ordenar. Alabado sea el nombre de Jesús.